¿Qué tal, amigos y amigas de Cutibalú? Tenemos en línea telefónica a Paola del Carpio Ponce. Ella es coordinadora de investigación de redes. Con ella vamos a hablar acerca de cómo fue el desempeño de los estudiantes en el año 2022. La educación en el Perú es un derecho fundamental para las y los niños. Es importante reconocer y conocer su desempeño para así reducir brechas educativas, poner énfasis en las carencias que se presentan y, por supuesto, tener a niñas y niños con aprendizajes óptimos. Bienvenida, Paola, a Cutibalú. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también, Paola, por estar aquí con nosotros acompañándonos. Por favor, Paola, coméntanos un poco sobre este diagnóstico. Sí, a ver, mira, en general, lo positivo dentro de todo es que ya después de 3 años, tras la pandemia, hemos vuelto a hacer una evaluación a nuestros estudiantes, porque ya llevábamos 3 años un poco como con los ojos tapados, avanzando donde podíamos, y además con uno de los cierres más prolongados de escuelas en el mundo. Entonces, por lo menos esto nos permite ver nuestra realidad, ¿no? Y vemos resultados muy diversos. En algunos casos, el Perú en general y Piura en particular han empeorado en cuanto a sus logros de aprendizaje en lectura y en matemáticas. En lectura vemos resultados más o menos similares al 2019, excepto, digamos, por ejemplo, en cuarto de primaria a nivel nacional en lectura. En Piura teníamos que el 30% de los estudiantes antes de la pandemia lograban niveles satisfactorios de lectura en este curso, pero en 2022 esto cayó en casi 5 puntos porcentuales, al 25%, ¿no? Y claro, uno está hablando acá de subidas, bajadas, lo que sea, pero tenemos que reflexionar sobre que estos números son muy bajos, ¿no? Estamos hablando de que más de 7 de cada 10 estudiantes que nosotros encontramos no entiende lo que lee, ¿no? Y eso es muy preocupante porque finalmente compromete su futuro. Y donde sí tenemos mucho más que preocuparnos y mucho más que hacer es en el campo de las matemáticas. Ahí sí las caídas han sido dramáticas, tanto a nivel nacional como en Piura, para todos los niveles, ¿no? Si vemos en el caso de las matemáticas, el nivel, lo satisfactorio, en Piura, los que han logrado niveles satisfactorios en matemáticas en secundaria, ni el 10% de los chicos, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos un trabajo muy importante que hacer. Así es muy importante, ya que, bueno, como tú comentas, las cifras que nos has dado pues son para pensar, ¿no? Porque tenemos que reforzar bastante la educación en niños, tanto en lectura, en matemática, ya que me dices que son similares al 2019, entonces... Solo en lectura, en matemáticas sí hemos empeorado mucho. Ah, ok, en matemática hemos empeorado, correcto. Dime, sabemos que esta medición se da después de 3 años, después de ocurrir la pandemia. Sin embargo, obviamente, pues como nos comentas, los resultados no son alentadores. ¿A qué se debe ello? Bueno, claramente hemos tenido un cierre de escuelas bien largo, mucho ha tenido que ser desde casa, aprender desde casa con lo difícil que esto puede ser para muchas familias, porque tenías algunos papás perdiendo el trabajo, otros papás teletrabajando, quizás teniendo una sola computadora o ninguna computadora en la casa, ¿no? Además, con todos los problemas de salud que el COVID trajo consigo, esto hace que el entorno para aprender sea más difícil. Y lamentablemente también lo que ha hecho ha sido acentuar las diferencias, ¿no? Entre aquellos estudiantes que tienen más recursos a la mano que aquellos que tienen menos, porque claramente si tienes un estudiante donde en su casa, digamos, están todos en un mismo espacio, no hay suficientes dispositivos, hay problemas en la casa, es mucho más difícil aprender que uno que tiene pues los recursos a la mano. Entonces las diferencias en sus logros de aprendizaje se han marcado más, ¿no? Y esto también hemos visto una diferencia marcada entre urbano y rural. Y algo que mencionar quizás también es que sí es verdad que en este caso particular hemos visto, en este año en particular, hemos visto
mejores resultados para las escuelas privadas que para las públicas, pero esto no es necesariamente cierto para todos los casos de escuelas privadas. En aquellas escuelas privadas con que se denominan las que cuestan, no son las que no son tan caras, ¿no? Las que no son tan costosas, muchas veces estas tienden a ser de menor calidad que una pública. Entonces, no necesariamente porque yo puse a mi hijo en un colegio privado con todo el esfuerzo que eso conlleva para un padre, no necesariamente significa que va a estar mejor que en una pública. Tenemos que estar muy atentos a cómo les está yendo a esos colegios y qué están haciendo esos colegios para recuperar los aprendizajes que se han perdido durante estos 3 años, ¿no? Así es muy importante también lo que tú nos comentas, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que la educación rural y la educación, bueno, no es igual a la educación acá en urbana, ¿no? Y la educación rural, pues hay muchas brechas, educativas, hay brechas tecnológicas también, ya que no todos tienen el mismo acceso de repente a una computadora. En época de pandemia que tanto se necesitaba una computadora, una tablet, se implantó pues la educación digital, ¿no? Entonces, al no tener también las mismas oportunidades los niños del sector rural, evidentemente el nivel educativo en ellos disculpa, va a bajar un poco, ¿no? Paola, vámonos a una pausa. Ajá, sí, dime. No, claro, no te preocupes, vamos a la pausa y continuamos. Sí, vamos a una pausita y continuamos. Perfecto. En Qué Buena Mañana, ¿qué tal entrevista? Información veraz y oportuna en ¿Qué tal entrevista? Ya volvemos con ¡Qué buena mañana! ¡Buena mañana! La región de Piura ya nos conoce. Te brindamos información a todas horas. A todas horas. Por eso, en las encuestas reafirma tu respuesta. Cutibalú. Somos más que radio. todos los sábados de 7 a 8 de la mañana, Aldea Global. Entérate de todo lo que pasa a nivel internacional. Escúchanos en los 630 AM, 107.9 FM, en la app Cutibalú y síguenos en cutibalú.pe. ¿Cómo estamos en el sector educativo? ¿Cómo intervienen los padres y madres de familia? Conversando con mi profe, una iniciativa de Cutibalú para conocer la comunidad educativa. Escúchanos todos los sábados a las 8 de la mañana con Enrique Rivera Yogya por los 630 AM, los 107.9 FM y por la app de Cutibalú. Síguenos también en Facebook e Instagram como Cutibalú. ...630 AM, 107.9 FM... Cutibalú, somos más que radio. Estamos presentando... ¡Qué buena mañana! ¡Qué buena mañana! En Qué Buena Mañana, ¿qué tal entrevista? Información veraz y oportuna en ¿Qué tal entrevista? ¿Qué tal, amigos y amigas de Cutibalú? Estamos de regreso con Paola del Carpio Ponce. Ella es coordinadora de investigación de redes y estamos hablando acerca de cómo ha sido el desempeño de los estudiantes en el año 2022. Paola, hablábamos un poco acerca del acceso a la educación, de la calidad educativa, de repente un poco la brecha, ¿no? La brecha tecnológica en cuanto al sector urbano, al sector rural, ¿no? ¿Nos ibas a comentar un poquito acerca de ello? Sí, yo en realidad, claro, en general lo que ha ocurrido es que las brechas han aumentado, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos brechas muy importantes, urbano-rural,
en términos de acceso a quienes tienen internet o no hay tanta brecha en cuanto a quién tiene un celular, Ajá. pero sí, por ejemplo, en cuanto a quién tiene internet en casa, de calidad, quién tiene una computadora en casa, ¿no? Porque en el caso de la educación a distancia no solo necesitabas tener el internet, necesitabas con qué conectarte. Si hay solo una computadora y digamos hay 3 hermanitos, eso se iba a complicar mucho, y también si los papás teletrabajaban, ¿no? Pero creo que algo que tenemos que, o sea, eso es un poco lo que ha complicado la situación y lo que ha hecho que todo esto sea tan dramático para todas las regiones del Perú, y como comentaba en particular en Piura también vemos varios problemas, ¿no? Pero creo que algo en lo que tenemos que fijarnos ahora es en qué está ocurriendo también con las cifras de pobreza y cómo eso puede terminar afectando aún más a los estudiantes, ¿no? Porque ¿qué pasa, no? Si un hogar está en condición de pobreza, es bien difícil, si los padres están luchando día a día para alimentar a sus hijos, que en casa además vayan a poder darles, no sé, libros, estimulación, diferentes cosas que pueden necesitarse para que estos chicos mejoren cada vez más, ¿no? Más allá de lo que hace el colegio. Y algo también que preocupa es el tema de la asistencia a educación primaria. En verdad la primaria está relativamente bien, pero inicial y secundaria todavía estamos un poco quedados, ¿no? Eso en el tiempo. En este momento en el Perú, la población pobre, ahí se marcan las diferencias, ¿no? La población pobre, el 79% de los chicos en edad para ir a secundaria está matriculado, mientras que entre los no pobres es el 86%. Es una diferencia importante, porque al final esos son los chicos que salen o bien al mercado laboral, o sea, ya a ganar un sueldo para contribuir con su familia, o a poder presentarse a la universidad, ¿no? Entonces, si no terminan de secundaria, todo eso se complica un poco más. Y en el caso de Piura, hay que decir que tras la pandemia, Piura se había recuperado relativamente mejor que el Perú en promedio hasta el año pasado. Y sin embargo, este año los niveles de pobreza en Piura han aumentado a 30%. ¿no? O sea, Piura pasó de estar por debajo del promedio nacional a estar por encima del promedio nacional. Y de hecho, de los más de 600.000 pobres que hay en el Perú, 100.000 son piuranos, ¿no? Entonces, sí es algo en lo que nos tenemos que fijar, es algo que nos tiene que preocupar, además teniendo en cuenta que a Piura en particular le está complicando mucho ahora, claramente el tema climático que han estado sufriendo, y ahora el dengue, ¿no? Donde tienen la mayor cantidad de casos. Y si queremos volver al tema educativo, ¿no? Claramente si tenemos niños y padres enfermos, no van a asistir a clases o no van a rendir adecuadamente, ¿no? Entonces esto lo que hace es detenerlo. Y aquí la reflexión también es que las autoridades tienen un rol muy importante, más allá de darnos, por supuesto, el servicio educativo al que todos tenemos derecho, y tiene también que ver con darnos los servicios básicos en general que necesitamos, ¿no? Si bien el 87% de los ciudadanos, casi 9 de cada 10, una mayoría de los ciudadanos cuenta con agua en casa, solo el 14% de los ciudadanos tiene agua en casa durante las 24 horas. ¿No? Así es, y es muy importante. ¿Y eso qué significa? Sí, dinos. No, es decir, esto significa que finalmente, si no tengo agua todo el día, necesito almacenar agua. Y si estoy en un problema de dengue, eso me complica aún más. Así es. Así es, o sea, hay mucha carencia tanto en el sector educativo, sector salud, o sea, si juntamos todo, y eso influye bastante en el tema de los niños. Claro, porque por ejemplo en el caso de salud, ¿no? Que como tú nos comentas, en el caso de almacenar agua, no tenemos agua, se almacena. Ese es un foco infeccioso de dengue de repente, ¿no? Los niños se enferman. No tienen oportunidad de repente de acceder a un buen servicio de salud, ¿no? Por otro lado, también un niño que no tiene de repente las mismas posibilidades de poder alimentarse bien, al no alimentarse bien su capacidad también cognitiva es más limitada, porque siempre lo recomendable es pues que un niño bien alimentado es un niño sano, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, ya hemos visto también
lamentable incremento en las cifras de anemia en el país. Así es. Entonces sí hay mucho que hacer. Claramente hay mucho que hacer y mucho que exigir a las autoridades. Creo que Piura está pasando por un momento particularmente delicado, como te comento, por el tema climático, por el tema del dengue, que puede interferir aún más con este camino, pues a salir de este bache tan grande que nos ha significado primero la pandemia y segundo la inflación que vino por fuentes internacionales, ¿no? Los hogares están batallando mucho para comer, para los gastos que necesitan hacer, y por supuesto esto también implica los gastos que tienen que hacer en sus hijos. Entonces sí necesitamos autoridades muy despiertas y muy atentas a estas necesidades particulares que están teniendo las personas. Así es, Paola. Dime, ¿cuál sería ese llamado a las autoridades competentes y responsables de los cambios en este desempeño escolar? Mira, en el caso del desempeño escolar creo que es bien importante primero seguir haciendo las mediciones. Lamentablemente ya desde este año, la medición de este año no es censal. Antes era a todos los colegios. Ahora, creo que es del 2019 en realidad, ahora es muestral, entonces tienes una pequeña muestra que es significativo, uno puede hacer el análisis, pero no es que el padre de familia con eso ya sepa qué está pasando exactamente en el colegio. Entonces, bueno, eso creo que es interesante, ¿no? La capacidad de poder ver qué está pasando con cada colegio para que los padres puedan estar atentos, pero de todas maneras un llamado a los padres a involucrarse mucho en estas tareas que vienen haciendo los colegios, en particular enterarse si están haciendo algo especial o particular por la recuperación de los aprendizajes que se han perdido en todo este tiempo de cierre de escuelas. De las autoridades, pues, tener un plan de acción firme frente a este aumento de la pobreza, a esta complicación en nuestra seguridad alimentaria y en el caso de Piura muy en particular en la lucha contra el dengue, ¿no? Así es, Paola, como nos comentas, es muy importante. Y hay un llamado grande también a las autoridades para poder darle también una educación de calidad a los niños, ya que, los niños son el futuro de nuestro país, de nuestra ciudad, entonces hay que otorgarles, yo pienso, un buen acceso a la educación, una calidad educativa. Incluso se podrían, no sé, de repente hacer programas de inclusión, ¿no? O ver el tema también de las brechas tecnológicas, ¿no? Que es muy fuerte. Un último mensaje, Paola, ya para ir finalizando la entrevista, ya que el tiempo en radio es un poco corto. Sí, no te preocupes. Mira, nada, solo recordarles a todos los padres que nos escuchan que al final del día todos somos parte de esta lucha, ¿no? Si queremos sacar adelante a los chicos, vamos a necesitar involucrarnos todos desde el hogar, involucrarnos mucho en qué está ocurriendo en el colegio, hacer seguimiento y también alzar la voz para exigir a las autoridades lo que hay que exigir. Así es, Paola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cutibalú. Recuerden que el contexto educativo en Perú es muy diverso y que hay muchos factores que engloban esto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, como lo vamos a volver a repetir, el acceso a la educación, que aunque se han realizado avances significativos en los últimos años, todavía existen bastantes desafíos en términos de acceso a la educación. En cuanto a la educación primaria, la tasa de asistencia y finalización escolar disminuyen en los niveles secundarios y superiores, y en cuanto a las áreas rurales y poblaciones de bajos recursos son más afectados. Y también incluso, ¿sabes qué, Paola? Al toque para finalizar, también algo que justo me acabo de acordar y que es muy importante, es que, por ejemplo, en los sectores rurales, por lo general se tiene la idea de que la niña de repente no tiene derecho a poder ir a estudiar, ¿no? Ahí también se tendría que trabajar bastante desde casa para que
un poquito cambiar el acuerdo. chip de repente, ¿no? Cambiar el chip para que las niñas no solo se dediquen a la cocina, al hogar, sino que desde pequeñas también puedan tener acceso a una educación, ya que, por ejemplo, se dice, ¿no? Pues si es que tú naces en una zona rural, tienes bajas oportunidades. Si naces en una zona rural y tienes carencias económicas, tienes menos oportunidades, pero si naces en una zona rural con carencias económicas y naces niña, Y eres mujer. hay muchas menos oportunidades de que vayas a una escuela. Entonces eso sí es para ¿no? pensar. Que vayas y que la termines, ¿no? Hay muchos temas a reflexionar, temas de también embarazo adolescente. Así es. Hay temas bien importantes a considerar en lo que has dicho. Creo que sí es bien importante cambiar el chip desde las autoridades hasta los hogares. Ujú. Muchas veces también los hogares piensan o se ven como en necesidad, sobre todo aquellos en mayor condición de pobreza, de no sé, priorizar. Recordemos que tenemos todos derecho a una educación gratuita, no además que el programa de alimentación escolar llega a todos los por lo menos inicial y primaria públicos del Perú, no son varias consideraciones a tener para recordar que nuestras niñas también tienen el derecho y que no es tampoco, digamos, no es que no tendría uno por qué dejarlas en casa, muchas veces es para las labores de cuidado, ¿no? Y eso termina lamentablemente frenando su futuro. Así es, Paola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Cutibalú. Hemos estado con Paola del Carpio Ponce. Ella es coordinadora de investigación de redes y hemos hablado sobre cómo ha sido el desempeño de los estudiantes en el año 2022. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros aquí en Cutibalú.